Voy a pedir que abrís las Biblias y vamos a leer parte de la palabra. Vamos a abrir la palabra en Génesis 32 y os invito, por respecto a la palabra de Dios, a poneros de pie para la lectura. Génesis 32 y empezando en versículo 22. Estamos hablando de Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Podéis sentaros. Gracias. Señor, has decidido en tu soberanía guardar esta historia para nosotros. Y nos has dado también tu Espíritu Santo para que entendamos bien esta palabra, para que esta palabra coja vida en nosotros y nos transforme, y para que esta palabra también se comparta por ahí. Oh Señor, invitamos a hablar con cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos en la situación en la que nos encontramos cada uno? Para que tu palabra nos aviva, para que tu palabra nos sea eficaz en nuestras vidas y para que tu palabra sea predicada por medio de la transformación que haces en nuestras vidas. Así que estamos expectantes en esta mañana, Señor. Ven y háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia es altamente personal para mí. Ahora, el 1 de abril de este año estaba en una conferencia de nuestra misión en otro país, en Europa, y me dio la espalda de tal manera que no me podía levantar. No es la primera vez que me ha dado, y normalmente lo que pasa es que bloquea algunos músculos en la espalda, en el glúteo, y no hay manera de soltar esta zona. Entonces hubo allí un compañero de la misión, otro australiano, que es fisio. Me empezó a tratar la cadera, ¿no? Y soltó por primera vez estos músculos. Fue un poco raro porque antes, con todo el estiramiento del mundo, con fisios, con todo, no había podido hacerlo. ¿Qué tiene que ver esa experiencia con esta historia? Pues yo creo que muchas veces las partes de nosotros, nuestra parte física, nuestro cuerpo, o nuestras emociones, o otras partes de nuestras vidas, tienen mucho que ver con la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En mi caso, para hacer este problema físico, Dios me trajo a la mente esta misma historia. Y estando paralizado por el dolor en la habitación, escuchando las sesiones por internet, que estaban proyectadas por internet, Dios tenía mi atención.
¿Qué es lo que Dios me quería decir con eso? Pues yo no sabía, pero Dios sí. Entonces oré y me puse a entender esta historia. Jacob no es un personaje muy agradable en la Biblia, pocos son, ¿verdad? La Biblia no hace héroe de nadie. Tenemos nuestro carácter y la Biblia no hace héroe de nadie, pero hasta su nombre revela quién era este Jacob. Desde su nacimiento, dice en Génesis 26, 25, después salió su hermano, después de Esaú salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y la nota abajo en mi Biblia dice que el nombre Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta, engaña. En su tiempo, en su cultura, tomar por el calcañar era una manera de decir, una manera metafórica de decir el que suplanta. Como nosotros, tomar el pelo no es literalmente coger el pelo de alguno, ¿verdad? Para España yo tengo un nombre raro, lo admito, ¿vale? Shane. Muchas veces la gente tampoco lo puede pronunciar. Es de origen irlandés, como el nombre John, Juan, ¿no? Entonces muchas veces por el teléfono o en un sitio donde no me conocen me llamo Juan porque es más fácil. Pero aquí tenemos un nombre muy raro y más por el significado que por otra cosa. No tenemos amigos, espero, que se llaman tarde o temprano porque nacieron después o antes de la fecha prevista. No conozco a nadie que se llama al revés o que se llama difícilmente porque salió de esa manera. Pero en este caso, Jacob sale del vientre tomando el calcañar de su hermano. Y en los próximos capítulos vemos que suplanta, engaña, toma el lugar de Esaú y quita a su hermano de su sitio de manera fraudulenta. Ahora, Esaú, su hermano mayor, por minutos o horas o cuando duró el parto, es un hombre de verdad. La Biblia dice que es diestro en la caza, hombre de campo, belloso. Es un hombre de verdad, ¿verdad? En cambio, Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú era del campo, Jacob de la cocina. Ahora, no tengo problema que un hombre esté en la cocina. Yo comparto la cocina con mi mujer, un día sí, un día no, pero no es el lugar tradicional del hombre estar en tiendas. Y vemos en dos ocasiones que Jacob actúa de modo igual que el significado de su nombre. En primer lugar, compra la primogenitura de su hermano Esaú por un pote. Y tengo que admitir que el pote asturiano es un plato bastante bueno, pero no merece mi primogenitura. Y Esaú menospreció su primogenitura. Y Jacob le jacobó, entre comillas, le suplantó. Y luego engaña a su padre para recibir la bendición del primogénito en lugar de su hermano, dejándole sin nada. Y todo esto podéis leer entre los capítulos 28 y 33 de Génesis. No es sorprendente entonces que poco después vemos a Jacob con las maletas hechas, huyéndose de la venganza de su hermano Esaú, por haberle suplantado, por haberle tomado su lugar, por haberle engañado, por haber quitado a su hermano su sitio de manera fraudulenta. Y hasta aquí en Génesis, todo lo que sabemos sobre este hombre Jacob es que su nombre es una descripción apta de su carácter. No es alguien con quien quiere ser amigo, y mucho menos quien quiere ser su hermano, ¿verdad? Por algún motivo desconocido, su madre le ama, pero las madres tenéis una capacidad especial para con los hijos, ¿verdad?
Y le encontramos al principio del capítulo 28 con las maletas hechas y la despedida de su padre. Entonces, el 28:3. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras y que Dios dio a Abraham. Y quiero que prestemos nuestra atención a una cosa muy importante en esta interacción entre padre e hijo, entre Isaac y Jacob. Jacob está despedido con una bendición. ¿Cuál era? ¿De qué te sonó? ¿Dónde hemos escuchado estas palabras de fructificar y multiplicarse antes? En el relato de la creación de Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? Y ahora Isaac toma esta bendición por la cual Dios bendijo la creación, la buena creación que había hecho, y bendice a su hijo engañador con las mismas palabras. Pero no para con una sola bendición Isaac, sino que le bendice también con la promesa dada a Abraham y su descendencia para heredar la tierra de Canaán. Así que lo que hace Isaac aquí es invocar las bendiciones del pacto de la creación y el pacto que Dios hizo con Abraham para hacerse un pueblo sobre su hijo que es plenamente indigno. Jacob no le conoce a Jehová en este momento, entendemos de la palabra, y solo podemos deducir lo que él pensaba saliendo de la casa de sus padres, tirando para la casa de su familia más lejana. Y a poco tiempo está varios días de donde había salido, y el sol se pone, está solo. Tiene un destino, pero no sabe lo que va a encontrar en el camino, ni lo que va a encontrar cuando llegue. Y toma una piedra como almohada y se duerme y sueña. Y en el sueño hay una escalera conectando la tierra con el cielo, y Jehová Dios le aparece, se revela a Jacob. Y ahora, ¿qué crees que Dios va a decir a este Jacob, a este suplantador, a este engañador? En base a todo lo que ha sucedido, para que él tuviese que salir de su casa, huir de su hermano, salir de la tierra prometida. Pues, ¿qué visión tienes tú de Dios? ¿Cómo le has experimentado? Porque esto afecta cómo vas a contestar esta pregunta sobre Jacob. ¿Le ves a Dios más como una madre? Vamos, hijo, vamos a encontrarte una almohada más cómoda para que duermes mejor. O como un amigo: hombre, aupa, ¿qué haces por aquí? Me alegro de verte en esta frontera. O como un policía: ¿sabes lo que has hecho y lo que debes? O como un fiscal, un jurado, un juez: fuera, castigado, en exilio, en una tierra extranjera. Y lo que vemos a continuación me quebranta. El mero hecho de que Dios se revele a este hombre en este momento es grandísimo. Jacob es tan indigno, tan inmerecido, y a pesar de eso Dios se acerca a Jacob y se revela a él. Pero es más, porque le bendice también con una colección de promesas más valiosas que la lotería. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Este gran Dios, este Dios creador, este Dios todopoderoso, no se acerca a Jacob citando su grandeza y su poder, ni vino con el juicio merecido, sino se acerca a Jacob en medio de la soledad que él merecía. Se presenta, se revela y le promete muchas cosas. Y se revela como un Dios de relaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y entendedme la expresión, Dios obedece a Isaac y repite las mismas promesas. Dios baja, Dios se humilla, le dice fructificar y multiplicarte. Y repite la promesa a Jacob del pacto que había hecho con Abraham. Tierra, descendencia y bendición. 3 aspectos a la promesa en Génesis 12. Tierra, descendencia y bendición. Tierra. Ahora, ¿cómo responde Jacob a esta experiencia divina? Tal como esperarías de un engañador y de esta persona Jacob que conocemos hasta este punto. Si este Dios satisface mis deseos, mis necesidades, será mi Dios y le daré el diezmo de lo que me da. ¡Wow! ¡Qué generoso Jacob! Tanta necesidad tiene Dios para tu diezmo, pero la verdad es que un engañador piensa en términos económicos. Y es todo lo que tenía en ese momento en su inmadurez espiritual. Y podemos indagar más sobre la naturaleza humana en este momento, pero quiero que nos mantengamos nuestra visión en Dios. ¿Qué hace Dios? Pues en primer lugar, evidentemente, le bendice, lo tenemos asimilado ya. Pero ¿qué es lo que no hace Dios en este momento? Dios no resuelve el problema que tiene Jacob en ese momento. No le quita a Jacob este exilio. Jacob tiene que irse. C.S. Lewis dice que el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Después de haberle ganado todo por engaños, se encuentra solo, con tan solo su cayado, en la frontera de una tierra extranjera. ¿No crees que está experimentando dolor en este momento, con esa soledad, con esta pérdida? Y es en este momento, cuando Jacob está durmiendo, cuando está dormido literalmente y espiritualmente, que Dios le llama la atención. Cuando Dios le grita con su megáfono. El exilio fue importantísimo para Jacob. ¿Te das cuenta? Es el punto de transición más importante de su vida. Saliendo para exiliarse es cuando se encuentra con el Dios que antes no conocía personalmente. Previamente fue el Dios de sus padres, de su abuelo y de su padre.
Y muchas veces pensamos que cuando llegue el momento dado, cuando pase alguna cosa, entonces podemos experimentar la bendición de Dios. Pero fijaos que es en el proceso, fijaos en este proceso de Jacob, es en el exilio cuando él empieza a experimentar a este Dios. El exilio de una persona no frena la obra de Dios, la amplifica. En exilio Jacob no está permitido seguir como un hombre en tiendas. En exilio es cuando se casa varias veces, pero esa es una conversación para otro día. Es en exilio cuando empieza a ver entregado la promesa de Dios para descendencia. En exilio también es cuando empieza a experimentar la bendición de Dios para ser bendición para otros, y en este caso para su tío Labán y sus rebaños. Y podéis leer todo lo que estamos hablando esta mañana entre Génesis 28 y 33 esta tarde en casa. Y veréis todo lo que estamos viendo. Dios no le quitó el exilio. Fue en su exilio cuando Jacob crece, cuando madura, cuando fructifica, cuando se multiplica. Dos cosas muy importantes. Primero, la bendición de Dios no repara automáticamente lo que hemos hecho. Nuestras acciones tienen sus consecuencias. Y yo trabajo en el penitenciario de Asturias y ahí es muy evidente esta realidad. Nuestras acciones tienen sus consecuencias. Y la bendición de Dios con frecuencia está experimentado dentro del ámbito de estas consecuencias. Entonces hay presos estudiando la Biblia. Hay presos que están descubriendo a un Dios que no conocían cuando estaban libres, entre comillas. La bendición de Dios no deshace nuestras acciones, sino que muchas veces está experimentado en medio de las consecuencias de esas acciones. Jacob sale de la tierra de Canaán solo, pero vuelve en relación con otros. Sale de la tierra de Canaán con manos vacías, pero vuelve con las manos llenas. Sale de la tierra de Canaán huyendo las relaciones que él había quemado, pero vuelve para restablecerlas. Sale de la tierra de Canaán buscando lo que él podría ganar de Dios, pero vuelve manso y sujeto al Dios que le cuidó, le protegió. Sale de la tierra de Canaán habiendo tenido una experiencia de Dios, pero vuelve en relación con ese Dios. Que esto nos lleva a la segunda cosa para notar, que es que la transformación tendrá expresiones externas, evidentemente. Esa transformación que Dios hace en nuestras vidas tendrá expresiones externas, pero es fundamentalmente una transformación interna. Jacob entra a su exilio como engañador y durante el exilio está engañando. Es que Jacob era Jacob. Y podemos intentar justificar sus acciones por decir que, bueno, en la casa de su tío fue engañado irónicamente, pero al final el patrón está muy operativo en él, aún conociendo a Dios. Entonces, no hay mucha evidencia en el texto para señalar que ha madurado Jacob hasta este punto. Y preferiríamos que no sea así. Nos gusta la historia un poco más limpia, un poco más pulida, ¿no? Que tuviéramos una historia más redonda, más completa, en que Jacob hace un giro de 180 grados para al final merecer la bendición de Dios. Queremos que la historia acabe feliz y equilibrada. No sé si conocéis la película Salvando al Soldado Ryan. Sí.
Es una historia en que una madre manda a 3 de sus hijos a la Segunda Guerra Mundial y 2 de ellos mueren en batallas. Entonces, cuando las autoridades se dan cuenta de que 2 de los 3 han muerto, mandan una compañía para buscarle a este soldado Ryan, rescatarle, sacarle de allí y mandarle para casa. Es una misión muy costosa. Y en la última línea de Tom Hanks, el que llevaba esta compañía, estaba al mando de esta compañía, está al punto de morir después de la última batalla. Él le dice a Ryan: sé digno de esto, gánatelo. Y es así como vivimos nuestras vidas cristianas muchas veces. Como si fueran las últimas palabras de Jesús colgando en la cruz, diciendo a nosotros: sé digno de esto, gánatelo. Sí somos salvos por gracia, pero de pronto nos damos cuenta que para sobrevivir en el contexto de una iglesia, en el contexto evangélico, tenemos que hacernos más formales, más finos, más arreglados, más pulidos. La santificación es importantísimo, no me mal escuchéis. Pero no es la meta del cristiano. Dios ha empezado con nosotros en su obra, nos está transformando, estamos en proceso y eso lo va a acabar en el último día, eso lo tenemos seguro. Así que la meta del cristiano es la gloria de Dios. ¿Por qué entonces tratamos de darle la gloria por un engaño? Por decir que, bueno, lo tenemos arreglado, estamos bien, que hemos llegado. No somos mejores que Jacob, que fijaos, a pesar de su conducta, fue prometido tierra, descendencia y bendición. Y a pesar de su conducta, Dios le dio tierra, descendencia y bendición. Inmerecido todo. Y llevamos este mismo concepto a la misión de Dios, pensando que sí, fuimos salvos por gracia, pero ellos serán salvos por nuestra buena conducta, por nuestro testimonio perfecto, brillante, pulido, fino. Si ven qué tan arreglados somos, querrán lo mismo. Por favor, qué engaño. Yo no lo tengo todo asimilado, yo no tengo todo resuelto en mi vida y tampoco crees que tú tampoco lo tienes. Que no te preocupes de que Jacob no esté tan arreglado, tan fino en este momento, antes de recibir todo lo que Dios le prometió, porque este es el evangelio que proclamamos. ¿Crees que son buenas noticias que proyectamos de que tan arreglados, tan finos somos? No, por favor, no son buenas noticias esas. Es más probable que ese cause rechazo. Estas son buenas noticias. No somos buenos, pero tenemos un Dios buenísimo. No somos dignos ni de la atención de Dios y nos ha adoptado, somos sus hijos. Estas son buenas noticias. De hecho, somos dignos de destrucción, pero Dios es misericordioso con los suyos. No le hemos tratado bien y a pesar que es el creador y es el juez de todo el mundo, nos hizo amigos igual. No somos libres para escogerle a Él, pero Dios nos escogió a nosotros. No somos capaces de verle tal como es, pero Él se ha revelado a nosotros. Estuvimos exiliados de Él y nos ha llevado a casa. ¿No son mejores estas noticias que el que no tiene necesidad aparente de Dios? Y Jacob no podía fingir. Era quien era, su nombre le descubrió y su situación era lo que
era, pero su exilio le cambió a Jacob en muchos sentidos, en número, en posesiones, en relaciones, en muchos sentidos evidentes. Pero hay evidencia de su crecimiento espiritual, porque esto es realmente lo que nos interesa. Retomamos la historia en el capítulo 2, lo que leímos al principio. Con la promesa de protección de Dios y un inicio falso saliendo de la casa de su tío, Jacob llega a la frontera de la tierra. Está al punto de volver a entrar en la tierra. Está al punto de recibir esta última parte de las promesas de Dios. Pero para Jacob hay un obstáculo, y no es pequeño. Porque está al punto de reencontrarse con el hermano que había engañado. Y tiene el miedo de que su hermano se va a vengar. Y aunque no está transformado de todo, a lo mejor en este momento vemos el cambio importante en Jacob, la madurez espiritual, la relación que tiene con Dios. Porque salió diciendo que si Dios me da lo que necesito, yo le hago mi Dios y le pago un 10% para sus servicios. Pero ahora, mira lo que dice en versículo 9 del capítulo 32. Y ahora es Jacob que se dirige a Dios. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová le llama por su nombre ahora. Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Cita la comunicación, la relación entre ellos. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Reconoce su indignidad ahora. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está flipando. Mira lo que has hecho por mí, Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Es honesto, es humilde, en necesidad y reconoce el poder de Dios para hacer algo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahí está la evidencia de su crecimiento espiritual. Ahí está la evidencia de su relación con Dios. Está transformado espiritualmente. No es el mismo Jacob que salió de Beerseba hace 20 años o 20 años antes, aunque hay rastros todavía de Jacob, con todo lo que conlleva ese nombre. Después de orar, divide su campamento y manda delante de él algunos regalos para suavizar a su hermano y se quede ahí la noche. Y parece que está muy tranquilo porque se levanta durante la noche y lleva a su familia más cercana a cruzar este Jaboc. Estando de nuevo en el otro lado del río, se encuentra luchando con un varón hasta que rayaba el alba. Eso es lo que leímos antes. Lucha. El varón no le puede ganar, pero tiene un truco, tiene un poder, tiene una técnica que cada luchador o boxeador le gustaría tener, ¿no? Y le toca a la cadera y descoyunta el muslo. Duele escuchándolo, ¿verdad? Jacob pide su bendición antes de soltarle. El varón cambia su nombre y esta parte es interesante, versículo 28. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Confirmación de su proceso espiritual. No era cualquier varón en la ribera del Jaboc aquella noche. Con frecuencia entendemos el significado del nombre Jacob como el que lucha con Dios, por lo que ha dicho este varón divino que luchó con él. Pero hay otro significado muy importante de este nombre que no está puesto aquí.
El significado del nombre Jacob literalmente es Dios lucha. Sra, lucha. El Dios. Israel, Dios lucha. Antes, Jacob hizo honor a su nombre. Pero para ser Israel, para hacer honor a su nombre, esto era la responsabilidad de Dios, no de Jacob. Y la única responsabilidad que tenía Israel en esta ecuación era relacionarse con este Dios. Precisamente la cosa que acabamos de ver en su oración. Cualquier cambio en Jacob, cualquier transformación, hasta darle una nueva identidad, todo era debido a la lucha de Dios en la vida de Jacob. Salió de la tierra como Jacob, el que suplantaba. Y a pesar de cómo se portaba, ahora es nombrado Israel. ¿Por qué? Porque Dios luchó por él. Y no solamente eso, Dios luchó por él en su exilio. Yo creo que fue por eso que Dios me llamó la atención a esta historia, estando en horizontal en la habitación en esta conferencia, con los problemas que tenía y tengo, para decirme que después de unos años muy difíciles en el ministerio, mentiras, injusticias y muchas decepciones y una experiencia de exilio, que Él está luchando por mí. Y puede que ande un poco cojo a partir de ahora, espiritualmente, emocionalmente, pero todo lo que pasó trata de mi relación con Dios. Y todo lo demás es mero contexto a su lucha en mi vida. ¿Dónde te encuentras en esta mañana tú? ¿Conoces esta experiencia de exilio? ¿De qué o de quién estás exiliado en esta mañana? Y este texto nos ofrece esperanza a todos nosotros en esta mañana. A lo mejor te encuentras muy lejos de casa, muy lejos de Dios, muy lejos de una persona, incluso muy lejos de una parte de ti o de quién eras hace tiempo, antes de que pasó esa cosa. Son todas válidas experiencias del exilio. Y el exilio es un tiempo de espera, sí, pero no es un tiempo estático. Yo creo que Jacob pasó en sus 20 años en una tierra extranjera, pasó unos días muy duros. Y no creo que estuviese consciente del crecimiento espiritual que experimentaba. Porque muchas veces queremos medir en el día, ¿no? En el día a día. Vi una camiseta el otro día que puse en letra grande, estoy mejor que ayer. Pues yo no estoy seguro si estoy mejor que ayer o si soy mejor que ayer muchos días. Muchos días creo que no, porque nuestro crecimiento no es tan lineal. Vivimos en el día a día, tenemos que vivir el día a día, pero medimos en la década. La inversión diaria no se ve en el día a día, pero después de años es muy evidente, como vemos aquí con Jacob. Créeme que tengo hijos que invirtieron mucha comida durante años y ahora son adolescentes y así tan grandes como yo. Aunque estés exiliado, sigue invirtiendo día tras día porque sabes que Dios lucha por ti. Y sabes que ningún exilio es permanente. Si eres creyente y experimentas un exilio incluso de Dios, no te preocupes, estás en buena compañía. Los padres de la fe hablan de la noche oscura del alma. Son momentos cuando los fieles en buena relación con Dios de repente experimentan el silencio de Dios en su vida, sin necesariamente una explicación. Pero en muchas ocasiones es esta aparente ausencia o silencio de Dios que les aviva el espíritu y las afecciones y aumenta el deseo para estar
con Dios. Y habrá otros aquí en esta mañana que me dirán, Shane, soy como Jacob que se fue al exilio sin conocer a Dios. A lo que yo quiero decirte, Jacob, y todos los demás aquí, y todos los que conocen a Dios, también tuvimos nuestra primera experiencia con Dios. Y a lo mejor hoy es la tuya. Esta historia habla sobre un hombre que vivió hace milenios, pero sigue hablando del trato de un fiel Dios con el ser humano tan infiel y indigno. Habla del trato de Dios con una persona indigna y como su manera con el hombre es revelarse, es prometerle, es relacionarse con él, es ser plenamente fiel a él. Y este proceso tiene un coste, pero no lo tienes que pagar tú, lo paga Dios. Incluso si no eres de esta iglesia o de otra iglesia, ya habrás escuchado de lo que se habla de este sacrificio que hizo Dios para salvar el mundo, ¿no? Por eso estás aquí en esta mañana, para ver si hay esperanza para ti. Se llama Jesucristo y no hay ejemplo mejor de la expresión de Dios por mí y por ti. Desde el punto de vista humano, la crucifixión era una sentencia, era un castigo. Pero desde el punto de vista divino, es una solución. Jesucristo fue a la cruz voluntariamente para pagar el coste de nuestra rebelión contra Dios. Se sacrificó precisamente para que no tengamos que estar a la altura de Dios para relacionarnos con Él. Él luchó para ser Israel, para hacer honor a este nombre Israel. Jesucristo es el hombre divino, Israel, Dios lucha. Dios no solamente quiere ser tu creador, también quiere ser tu salvador. No tienes que seguir en este exilio espiritual si ese es donde te encuentras en esta mañana. Ahora es el momento para entrar en la tierra prometida. Hermanos, el exilio espiritual es la realidad de las personas que nos rodean. Es la realidad de las personas que no conocen a Dios. No es una metáfora para los no creyentes, es su realidad. Éramos así y siguiéramos así si no fuera por la misericordia de Dios. Todas las personas que te rodean, miembros de tu familia a lo mejor, vecinos, compañeros de trabajo, los que te sirven en las tiendas, todos que no conocen a Dios están exiliados espiritualmente, lejos de Dios y lejos de la tierra, el destino que Él quiere llevarles. ¿Cómo debería informar nuestra inversión en su misión esta realidad? Las promesas a Abraham son para toda su descendencia. Y espiritualmente somos su descendencia si seguimos ese mismo Dios, el Dios que se reveló en la persona de Jesucristo. Nos espera tierra, nos espera descendencia, nos espera bendición. El contexto de las promesas dadas a Jacob es muy distinto al nuestro contexto. Antes se prometieron estas cosas físicas, pero Jesucristo las amplió para que ahora tengan un significado, una trascendencia espiritual. Así que la tierra es más un destino, un hogar en la presencia de Dios que un terreno por ahí. Y la descendencia no es solamente la física de los niños que tenemos, que creamos, sino que también la espiritual. Pero en el caso de la bendición es la misma. ¿Recordáis la historia cuando Dios bendijo a Abraham con la bendición? El motivo de bendecir a Abraham era para que él pudiera ser bendición para otros.
fue bendecido para ser bendición y que todas las familias de la tierra se bendijeran por medio de él y de su descendencia. Hermanos, somos bendecidos. Somos bendecidos espiritualmente. Somos descendencia espiritual de Abraham. Éramos engañadores, que solo merecemos el castigo de Dios, y a pesar de esa realidad nos apareció, se reveló a nosotros y nos ha prometido estas cosas. Pero la gran tendencia de la Iglesia es guardar estas bendiciones para nosotros, pero no son para guardar, sino es para que seamos canales de la bendición de Dios. ¿Cómo podemos ser bendición si no tenemos relaciones con no creyentes? ¿Cómo podemos ser bendición si no somos honestos con nosotros mismos ni con otros de cómo estamos y en la realidad de nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser bendición si no buscamos oportunidades de bendecir a otros? ¿Cómo podemos ser bendición si no compartimos lo que hemos recibido de Dios con otros? ¿Cómo podemos ser bendición si no ofrecemos a otros la oportunidad de descubrir a Dios con nosotros? Dios será fiel, Salem. La pregunta que os pongo en esta mañana es si seréis bendición en esta tierra, Salem. Si seréis bendecidos para bendecir a otros. Si haréis descendencia en esta tierra. Si seréis fructíferos y os multiplicaréis. El nombre de esta tierra es Euskal Herria, pueblo vasco, tierra vasca. Y por su nombre parece que pertenece a los vascos. Pero escucha lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Escuchad bien, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Oramos, hermanos. Si tú has venido por invitación en esta mañana o es tu primera vez aquí y te das cuenta de tu exilio espiritual en esta mañana, habla con la persona que te ha invitado. Dile qué es lo que quieres, lo que sientes, y esta persona orará por ti. Y tú también puedes hablar con Dios. Dios quiere tratar contigo personalmente. O la relación que Él quiere ofrecerte. Te prometo que no serás igual. Es un proceso, como hemos visto, pero es un proceso que empieza ahora. Oh Dios, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Haz que esta palabra viva en nosotros, por favor. Haz que sea una realidad en las vidas de cada uno de nosotros, a pesar de nuestra realidad, cuando entramos en esta puerta en esta mañana. Oh Señor, pedimos tu bendición sobre cada alma aquí, para que tú seas glorificado por medio de nosotros. Oh Señor, te pido tu bendición sobre todo sobre los que reconocen su vacío, su exilio espiritual, Señor, que bajes como lo hiciste con Jacob, que hables directamente a ellos, que te reveles a ellos personalmente y que te pueden encontrar en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, por todos los que están experimentando una experiencia de exilio, de ti, de una persona, de otra cosa. Oh Señor,
Te pido, Dios de consuelo, que guardes sus corazones, que te acerques a ellos, que te puedan experimentar personalmente y que te puedan sentir tu presencia con ellos, Señor. Y Señor, como no, vamos a orar por el mundo que nos rodea, que está exiliado de ti, Señor. Oh Señor, te pedimos que tu bendición caiga sobre esta tierra. Que esta tierra no será igual dentro de un año, dentro de una década, Señor, por la obra que empezaste hoy. Oh Señor, haz que todas las personas que te conocen aquí en esta mañana, que sean luz en las tinieblas, que den un testimonio fiel en medio de su contexto, de su entorno, Señor. Oh Señor, haz que tu Espíritu nos adelanta y que vaya preparando corazones para que nuestras palabras caigan en buena tierra. Pedimos tu bendición sobre Euskal Herria, sobre esta tierra que es tuya aquí en España. Pedimos tu bendición sobre el norte de España, que conocemos también, sobre España en general, sobre este mundo, Señor, para que tú recibas la gloria que mereces, primero de nosotros y de nuestras vidas, y luego del mundo que aún no te conoce. Si tú quieres tomar este paso en esta mañana de seguir a Dios, de hacerle tu Dios en esta mañana, y vas a hablar con la persona que te invitó, también voy a estar delante, o el pastor, y podemos orar por ti. Será un privilegio acompañarte en este paso que tú quieres dar. Oh Señor, bendice a estas personas, bendice sus familias y haz que corra tu evangelio, estas buenas noticias, a cada hogar, a cada pueblo que está representado aquí. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.